adoramos, Padre. Aleluya. Gracias, Padre Celestial, porque no tenemos que pelear ninguna batalla, porque tú peleas por nosotros. Te damos gracias, Padre eterno, por este día. Gracias por esta asamblea. Gracias por esta reunión, Señor. Padre amado, te presentamos esta palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir el día de hoy. Que sea una palabra que nos edifique, que nos transforme, que nos refresque. Señor, cada palabra que salga de mi boca, que sea guiada por tu Santo Espíritu. Y que nunca se nos olvide, Señor, que tú eres el merecedor de toda la gloria y de toda la honra. Y te presentamos todas estas cosas en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, Dios me lo bendiga grandemente. Gracias por enfrentarse a la tormenta de allá afuera para estar aquí el día de hoy. La verdad que siempre me gozo viendo este remanente fiel que aún en el verano viene aquí cada domingo a las 3 de la tarde para exaltar al Señor. Para aquellos que nos están visitando por primera vez, mi nombre es Antonio. Tengo el placer y el honor de servir a la comunidad hispana aquí en Calvary Christian Church. Somos Calvary en español, junto con mi esposa, la pastora Yesenia, que es un testimonio vivo de que la oración funciona. La oración funciona, amados. La oración mía, él me la contestó. La de ella yo no sé, pero la mía sí me la contestó. Y yo estoy tan agradecido, pero muy agradecido con todos ustedes que vinieron, aquellos que nos acompañan desde la casa. Si estás aquí por primera vez, al final del servicio, danos 2 o 3 minutitos en el centro de bienvenida para conocerte, para que nos des tu información, para conectar contigo. Y después que termine con los nuevos visitantes, el equipo que va para España. El próximo mes tenemos una reunión en el Salón 106, que ya falta un mes para ir a España, así que queremos tocar los detalles finales para ese viaje tan precioso. Mis amados, el día de hoy, como ustedes saben, hemos estado en una serie titulada Benditos o bendecidos los quebrantados. A mí me encanta Dios porque Dios, aún con nuestro quebranto, Él aún así nos puede usar. Él aún así nos puede bendecir, Él aún así nos puede restaurar. Y yo no sé usted, pero yo sé lo que se siente ser quebrantado. ¿Aquí alguien sabe lo que es sentirse quebrantado? ¿Aquí alguien sabe lo que es tener el matrimonio cayéndose a pedazos, su familia, sus finanzas, su salud, y no tener otro remedio que agarrarse de Dios para tener la esperanza de poder por lo menos despertar un día más? Pues el día de hoy yo le voy a hablar de un personaje en la Biblia que yo creo que ejemplifica lo que es el quebranto. El día de hoy yo estoy seguro que usted salió de su casa y dijo: yo quiero que el día de hoy el pastor predique de Job. Yo sé que usted lo anhelaba con todo su corazón, que habláramos de Job, porque la realidad es que Job es uno de esos libros de la Biblia que a nosotros nos encanta que se nos predique, siempre y cuando no nos toca a nosotros ser Job. Pero si usted y yo hemos estado vivos lo suficiente, sabemos que inevitablemente viviremos temporadas de Job. Temporadas donde todo parece que se cae a pedazos. Donde parecería que tus oraciones ni siquiera pasan del techo. Job es uno de esos libros que nos conmueve y que nos toca profundamente. Quiero leer el primer versículo del capítulo 1 para introducir la palabra del día de hoy, y después le voy a dar el título que el Señor puso en mi corazón. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Job lo siguiente. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y Agustín, estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes el día de hoy lleva simplemente el título: quebrantado, pero no roto.
quebrantado, pero no roto. Si hay un personaje en la Biblia que se habla favorablemente, es de Job. Mira cómo empieza este libro diciendo que había en la tierra de Uz un varón que era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, era un hombre que Dios veía favorablemente. Era un hombre que usted y yo, como padres de hijas, quisiéramos que fuera el esposo de nuestra hija. Un hombre recto, perfecto y temeroso de Dios. Si alguien en las Escrituras no se merecía lo que le sucedió, fue Job. Porque yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando venimos a los caminos del Señor decimos: Señor, pero yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? Señor, pero si ya yo decidí entregarte mi vida, ¿por qué estoy teniendo problemas en mi matrimonio? Señor, ¿por qué si yo he decidido seguir tus caminos, por qué todavía estoy teniendo las luchas que tengo? En Job vemos a una persona que no se merecía nada de lo que le sucediera. Pero sin embargo, el libro de Job nos marca de tal manera que el día de hoy, aunque usted no haya leído el libro de Job, ya usted sabe que Job pasó muchas vicisitudes. Y cuando uno se pregunta por qué el libro de Job está en la Biblia, ¿por qué es necesario que el libro de Job esté ahí? El día de hoy todavía hay muchos debates acerca del autor, la temporada, el motivo del libro de Job. Después de todo, Job está en una parte de la Biblia que se le conoce como los libros de la sabiduría. ¿Qué significa eso? Que son libros que están establecidos en la Biblia para transmitirnos algo, para transmitirnos una idea, un concepto. Y es en el marco de esto que el Señor y el Espíritu Santo me hablaron de la importancia de que hoy conozcamos a Job. ¿Por qué es importante que Job esté ahí? La pastora cocina rico. Si no, vea mi foto de hace 2 años. La pastora hace unas costillas, un locrio. Cada vez que yo salgo a limpiar la nieve, que la reprendo en el nombre de Jesús, pero cada vez que salgo a limpiar la nieve y llego y me encuentro con ese asopao calientico, la pastora cocina rico. Pero un día, ella llega a la casa con un instrumento que yo no sabía para qué era. Parecía un platillo volador, Roica. Yo le dije a ella: ¿pero qué es eso? Y ella me dijo: un extractor de jugo. Y yo: ¿cómo que un extractor de jugo? Porque esposos no le den un codazo a sus esposas. Pero a las esposas se les mete un de repente: ahora vamos a comer saludable. Y todo el mundo aquí va a comer saludable. Y bota los refrescos porque ahora nos vamos a desintoxicar. Y yo le dije: ¿pero para qué eso? Y ella me dijo: no, es un extractor de jugo. Y yo dije: ¿pero para qué el extractor de jugo? Y ella dijo: de ahora en adelante vamos a ser saludables. Al otro día Junior se aparece con una bolsa con zanahoria, con apio, con kale, con manzana verde, con limón, con jengibre. Y hizo una cosa ahí que eso no tiene lugar en el reino de Dios, pienso yo. Pero hizo un jugo. Y ella toma el jugo y me dice: tómatelo. Y yo me lo tomo. Y dice ella: ¿verdad que te llenaste? ¿Verdad que no necesitas comer? Y yo le decía a ella: yo sí necesito comer. Pero yo le dije a ella: ¿para qué tengo que estar tomando este jugo? No me gusta, no me agrada. Yo prefiero un locrio, yo prefiero un moro, yo prefiero un bistec encebollado. Vayan tomando nota para que me quiera invitar a comer a su casa. Pero ella me dijo estas palabras. Ella me dijo: porque es bueno para ti. No es el hecho de que a ti te agrade o no te agrade el jugo verde, es que tú necesitas ese jugo verde porque es bueno para ti. Y lo que el Espíritu Santo me enseñó a través de esta palabra es que aunque a usted y a mí no nos agrade la situación de Job, usted y yo necesitamos aprender de Job, porque es necesario para nosotros, para nuestra alma, para nuestro corazón, para nuestros pensamientos, el usted y yo conocer lo que es estar
quebrantado, pero no roto. Job enfrenta una situación a partir del versículo 8 donde dice, usted conoce la historia, dice la palabra de Dios que de repente había una audiencia y estaban todos los hijos de Dios, todos los ángeles, y ahí se presenta Satanás. Yo sé que hay mucho debate con respecto a cómo es posible que Satanás estuviera aquí. Mire, yo no sé por qué Satanás estaba ahí. Yo no sé si se dice metafóricamente, alegóricamente, o si se dice como una realidad. Yo lo que sí sé es que aún Satanás tuvo que esperar su turno. Porque muchas veces usted y yo le damos el primer lugar a Satanás cuando Satanás está en el último lugar. Muchas veces usted y yo hablamos más de Satanás que el Dios vivo a que usted y yo le servimos. Muchas veces ustedes y yo le achacamos cosas a Satanás, que Satanás dijo, pero mi hijo, yo ni siquiera por ahí andaba. Dice la palabra de Dios que Satanás estaba en esa audiencia. Y Jehová le dice a Satanás, versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job? Espérate, Dios. Yo hubiese sido Job y digo, Dios mío, no me tire para el medio. Yo estoy tranquilo, orando, intercediendo, y Satanás va y se presenta y Dios dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y yo me pregunto, ¿por qué Dios tuvo que presentar a Job cuando Job ni siquiera estaba en el asunto? Porque muchos de nosotros cuando pasamos por procesos nos preguntamos por qué Dios está permitiendo esa carga en nuestra vida. Lo que Job me dio a entender es que la palabra comienza hablando del carácter de Dios. Porque es que Dios no le va a dar un peso a alguien que no tenga el carácter de cargarlo. Es que yo sé que se están durmiendo porque todo es bendición, todo es prosperidad, todo es color rosa. Pero las cargas que Dios le dio a Job fue porque él entendía que ya en Job había un carácter que le iba a permitir cargar con las cargas que se le iban a imponer. Y no solamente la iba a cargar, sino que iba a salir victorioso. Y que un día usted y yo estaríamos sentados en Calvary Christian Church escuchando de un Job que en medio del proceso supo alabar a Dios. Muchos nos preguntamos, Dios presenta a Job y dice, no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo, ¿acaso teme Job a Jehová de balde? ¿Acaso lo teme de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Nota bien lo que sucede aquí. Dios presenta a Job. Satanás dice, Job te teme porque tú tienes un cerco. La pregunta mía es, ¿Dios no dijo que Job tenía un cerco? Satanás fue el que dijo que Job tenía un cerco. ¿Cómo pudo Satanás saber que Job tenía un cerco si no fue porque había tratado de atacar a Job antes y los ataques nunca habían llegado a Job? Porque hay muchos aquí que nos quejamos de los ataques que llegan y no nos damos cuenta de la protección que Dios sí tiene sobre tu casa, sobre tus hijos. Nos quejamos de los dardos que pasan, pero no bendecimos a Dios por las flechas que fueron detenidas. Job tenía un cerco. Satanás lo sabía. Satanás entendía y pensaba que Job adoraba a Dios por lo que Dios le daba a Job. Porque el problema es que hay muchos creyentes el día de hoy que aman a Dios dependiendo de lo que Dios le pueda dar y no por quien Dios es. Porque Satanás empieza diciéndole a Dios, si le quitas todo a Job, él va a dejar de adorarte. Porque Satanás creía que el amor de Job por Dios era por pertenencia, era por cosas materiales, era por bendiciones. Mira lo interesante. La palabra dice que Satanás le dice, has cercado alrededor a él y a su casa. A él y a su casa.
Quiere decir que había una protección sobre Job, pero también había una protección sobre su casa. Es decir, que no solamente Job era bendecido, sino que el que estaba bajo la cobertura de Job también sí ha bendecido. Porque es que hay personas que están en tu casa y son receptores de bendiciones, no por quien ellos sean, sino porque hay un cerco alrededor de tu casa. Y hay personas que son recipientes de bendiciones, no porque se la merezcan, sino porque hay un vallado alrededor de la casa. Dios no solamente tiene un vallado alrededor de Job, alrededor de su casa, a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos le ha dado bendición y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Sigue Satanás pensando que Job amaba a Dios por lo que Dios le había dado. Continúan los siguientes versículos describiendo el ataque de Satanás sobre Job. A partir del versículo 15 dice que acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia, le dice el servidor. Aún estaba hablando cuando vino otro que le dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Job lo pierde todo, noticia tras noticia, y ninguna son buenas. ¿Alguna vez te has visto en los zapatos de Job? Que todo lo que escuchas son malas noticias. Todos los informes que te llegan son de cosas que se han perdido. Es como que no hay un descanso. Es que si no es el trabajo, es la familia. Si no es la familia, es el matrimonio. Si no es el matrimonio, es el carro. Si no es el carro, son los negocios. Es como que viene un ataque de todos los lados. Pero dice Job lo siguiente, versículo 20, que entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Job entendió algo que a muchos creyentes hoy le ha costado entender, que no importa las cosas que se pierdan, mi adoración no debe de cesar. No importa la enfermedad que yo estoy padeciendo, yo sigo adorando a Dios. No importa el diagnóstico médico, yo sigo adorando a Dios. No importa la situación en mi casa, yo sigo adorando a Dios. No importa las noticias en el trabajo, yo sigo adorando a Dios, porque Job entendió que su alabanza no dependía de las bendiciones, dependía del Dios que bendice. Por eso es que hoy en día muchos cristianos llegan a la iglesia y se quedan de brazos cruzados en la adoración. Porque no han entendido que la adoración le pertenece a Dios, no a ti. No a ti. No cantaron la canción que me gusta, la adoración no fue para ti. No, que estuvo fuera de tono, eso no fue para ti. Job entendía a quién le pertenecía la adoración. Y usted y yo tenemos una mala semana y no venimos a la iglesia. Usted y yo se nos da un diagnóstico médico y nos echamos a morir. Pero no Job. Job lo pierde todo. Y Job decide adorar. En el momento más oscuro de su vida, Job decide adorar. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que Pablo y Silas
Cuando estaban allá encadenados en el momento más oscuro, a la medianoche dijeron: recordamos que había un hombre del que se habló, de un Job que lo perdió todo y aún así decidió adorar. Y yo por eso ahora en este momento decido adorar, decido alabar. La Biblia no lo dice, pero me imagino a Pablo y a Silas recordando. De repente Satanás ve, mira que no puede apartar a Job. Y viene el round número 2. En el capítulo 2, versículo 3 al 5 dice: Jehová dijo a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, pero Dios mío, pero ven acá. Ya tú me presentaste una vez, dame un break. Yo sé que usted nunca ha dicho eso. Usted nunca en sus oraciones dice: Señor, pero si yo pasé por este proceso hace 3 meses, ¿por qué tengo que estar otra vez en este? Dame un break. Dios mío, pero ese esposo mío que es un cabezón y mira, y aquí estoy otra vez, dame un break. Jehová vuelve y le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, y varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás le dice a Dios: tú le quitaste todo a Job, pero ahora tócalo a él, y verás cómo te maldice. La palabra de Dios dice que Job pasa por diferentes calamidades, y Job no entiende por qué le están pasando todas estas cosas. Se hace muchas preguntas y Dios de repente guarda silencio. Job se empieza a preguntar, hasta la esposa de Job le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y antes de que critiquemos a la esposa de Job, se me están riendo 2 o 3 aquí. Antes de que critiquemos a la esposa de Job, hay muchas personas que sufren de lo que se le conoce el caregiver syndrome. Son personas que cuidan a alguien, pero están tan cansadas de cuidar que ya han perdido el ánimo, han perdido el amor. No juzguemos a la esposa de Job por una declaración que hizo en medio de su desesperación. Pero la palabra dice que Job empieza a tener todas estas luchas. Ahora su esposa se levanta contra él también. Y como si eso no fuera poco, llegan los amigos de Job. Llegan los amigos de Job y empiezan a hablarle a Job. En la historia hay algo impactante en estos amigos de Job. Y es que todos estos amigos de Job tienen nombres que se relacionan con Dios, con el amor, con la sabiduría y con la verdad. Pero sus acciones revelaron un corazón religioso, porque un corazón religioso no edifica, acusa. Este es uno de los contrastes más fuertes del libro. Estos amigos tenían los nombres correctos, pero tenían las actitudes incorrectas. Elifaz, su nombre se puede traducir como Dios es fortaleza o Dios es refinador. Su nombre apuntaba hacia un Dios fuerte, refinador y sabio. Este pueblo era conocido por la sabiduría y se esperaba que hubiera en él un discernimiento espiritual, pero en la práctica Elifaz vio a un hombre quebrantado y en vez de fortalecerlo, lo acusó.
En vez de usar su fortaleza para levantarlo, usó sus palabras para aplastar. Comenzó insinuando en Job 4:7, ¿quién que siendo inocente se ha perdido? Él no tenía ninguna evidencia. Sin evidencia, sin misericordia, sin conocer el plan de Dios, y ya había llegado a una conclusión. Amados, Dios nos libre de ser personas que conocen mucho de la Biblia, pero conocen poco del corazón de Dios. Este hombre conocía de la palabra, pero no conocía el corazón de Dios. Vino a hablar como que era un experto espiritual, pero en lugar de acompañar al herido, lo quería derrotar. El problema es que hoy en día hay muchos cristianos que saben hablar de Dios, pero nunca han hablado con Dios para ir a llevar la palabra correcta a aquel que la necesita. Por eso muchos el día de hoy todo es crítica, todo es murmuración, pero el hombre y la mujer que va y habla con Dios primero, ¿usted sabe qué hace? Representa el corazón de Dios. Pero el que habla aparte de su propio corazón está hablando solamente a través de la carne. Este hombre sabía de Dios, pero no conocía el corazón de Dios. Luego viene Bildad, que es interesante. El nombre de él tiene dos significados que no pueden ser más opuestos. Puede traducirse como amado o como hijo de la contienda. Dos extremos. Se supone que su nombre llevaba lo que es la cualidad del amor, pero sin embargo, lo que era hijo de contienda. Amado, no todo el que viene a hablarte en tu momento oscuro viene a hablarte a partir del amor. Muchas veces viene a hablarte para contienda. Tenemos que tener mucho cuidado porque no todo el que dice que te ama, de verdad te ama. Este hombre tenía el amor en su nombre, pero no en su corazón. Este hombre, en lugar de demostrar amor, fue a debatir. Incluso usó la tradición para condenar a Job. En Job 8:6 dice, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. En otras palabras, si Dios no te está ayudando es porque algo tú hiciste. Si tú no estás sano es porque algo tú hiciste. Hay gente que usan la verdad como un martillo en lugar de usarlo como la medicina. Conocen doctrina, pero no tienen discernimiento. Conocen las reglas, pero no saben lo que es restaurar a alguien. La verdad sin misericordia, amados, deja de parecerse a Jesús y se convierte en condenación humana. Cuando la verdadera misericordia está en nosotros, la verdad es para restaurar, no para condenar. Luego viene Zofar, cuyo nombre significa esposas, no le den a sus esposos, el que habla apresuradamente. Zofar revela su comportamiento. Él era impulsivo, él era explosivo, él era rápido para hablar. Y en la práctica ni siquiera escuchó el dolor de Job. Llegó con una conclusión inmediata. Le dijo, Dios te está castigando. En Job 11:6 dice, porque doble castigo te dará Dios. Imagínense eso. Job había perdido a sus hijos, había perdido su salud, había perdido su economía, su estabilidad emocional, y básicamente Zofar le dice, tú te mereces todavía más. El doble castigo te dará Dios. Hay personas que lamentablemente reaccionan más rápido de lo que disciernen. Hablan antes de orar, acusan antes de entender, condenan antes de escuchar. Amados, el que habla muy rápido siempre escucha muy poco. El que habla muy rápido siempre escucha demasiado poco. Por último llega Eliú. Eliú, su nombre se puede traducir como mi Dios es
él. Y esto es lo que hace diferente a Eliú, porque aunque Eliú también cometió errores, hubo algo distinto en él. Y fue que él esperó antes de hablar. Eliú, dice Job 32:4, había esperado a Job en la disputa. Eso revela prudencia. No toda opinión se tiene que dar inmediatamente. A veces el silencio demuestra más sabiduría que un discurso. Eliú trató de dirigir la conversación hacia la grandeza de Dios y no solamente hacia la culpa humana. El gran problema de los amigos de Job es que todos ellos tenían parte de la verdad, pero aplicaron la verdad sin tener discernimiento. Y una verdad mal aplicada se puede convertir en crueldad espiritual. Ellos pensaban que entendían el sufrimiento sin conocer que en el cielo estaba habiendo una conversación acerca del carácter de Job. Ellos solamente veían las cenizas mientras Dios estaba viendo el proceso. Ellos veían el dolor, pero Dios veía la fidelidad de Job. Ellos pensaban que era un castigo de parte de Dios y lo que Dios estaba haciendo era escribiendo una historia eterna, una historia que tú y yo el día de hoy, no importa el proceso por el que estemos pasando, podemos ver la vida de Job y decir, aunque me maten, yo sigo adorando a Dios. Desnudo llegué a la tierra, desnudo me voy, porque no importa lo que yo pierda, lo que importa es el Dios eterno a quien yo le sirvo. Ellos pensaban que estaban viendo el final de Job, pero no estaban viendo el inicio de una historia que más de 2000 años adelante usted y yo íbamos a estar hablando el día de hoy. El problema es que el día de hoy hay muchos creyentes que actúan como los amigos de Job. Hay muchos creyentes que ven una caída y asumen que es pecado. Hay algunos que ven un proceso y asumen que es un fracaso. Hay algunos que ven lágrimas y asumen que es falta de fe. Hay algunos que ven silencio y asumen que Dios te ha abandonado. Pero el libro de Job enseña algo poderoso, que no todo sufrimiento significa que Dios está ausente. Y no toda batalla significa que usted esté en pecado. Los amigos de Job llegaron para acompañarlo, pero terminaron convirtiéndose en otra fuente de dolor. Lo que usted menos necesita cuando está pasando por el proceso de dolor es que una persona venga y le diga, tú tienes que tener más fe. Y lo que usted necesita es alguien que diga, ven, yo te ayudo a cargar con ese dolor para que no tengas que cargar solo con él. Muchas veces el ministerio de la presencia es más poderoso que el ministerio de la lengua suelta, porque nos encanta hablar y muchas veces lo que necesitamos es simplemente acompañarlo. Job no necesitaba. ¿Usted cree que Job no se sabía toda esa fórmula? Claro que sí. La palabra dice que Job era un hombre recto, un hombre que estaba bien, o sea, él conocía de Dios, él conocía la palabra, él oraba, él hacía todas las cosas. Él necesitaba a alguien que lo acompañara en el dolor y no lo pudo conseguir. El mayor error de los amigos de Job no fue hablar, fue hablar sin entender el corazón de Dios. Amados, usted y yo podemos tener la teología correcta, podemos sabernos los versículos correctos, tener toda la experiencia, pero aún así poder herir a las personas. No nos convirtamos en la voz de acusación en la vida de alguien que Dios todavía está procesando. Muchas veces pensamos por qué esa persona sigue en ese proceso y nosotros qué hemos hecho para que salgan de ese proceso. Muchas veces lo que las personas necesitan no es una acusación en la vida, sino entender y comprender a esas personas que están pasando por ese proceso. Job sigue en su dolor, en su situación. Job empieza a hacer muchas preguntas y hasta el capítulo 38 Dios se queda callado. En el capítulo 38
Dice la palabra que entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios no vino a pasarle pañito caliente a Job. Dios vino a decirte: amárrate ahora los pantalones. Ahora te vas a poner en serio, porque ahora soy yo el que te va a preguntar y tú vas a tener que responder. La pregunta es, cuando Dios nos pregunte, ¿qué le vamos a responder? Dice la palabra de Dios: yo te preguntaré y me contestarás. Luego Dios empieza con estas preguntas con Job. ¿Acaso estabas tú cuando yo hice los fundamentos de la tierra? ¿Quién creó los cielos? Porque el problema de Job era que su perspectiva estaba limitada. Porque tu perspectiva depende del lugar donde estés parado. Ahí donde usted está sentado, usted tiene una perspectiva limitada. Pero el que está sentado en el trono lo puede ver absolutamente todo. Usted y yo podemos ver lo que está enfrente a nosotros. Dios puede ver todo lo que está a nuestro alrededor. Usted y yo podemos ver el hoy, pero ya Dios vio tu mañana. Usted y yo podemos ver lo que no hicieron, pero Dios puede ver cómo puede sanar tu corazón y guiar tus pasos. La palabra de Dios sigue hablando de Job. Y llega un momento que Job hace una confesión en el capítulo 42, y con esto estoy terminando. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco todo lo que puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amados, Job dice: en algún momento escuché de ti, pero ahora mis ojos te ven. Porque es en el momento de tu necesidad donde tú puedes ver a Jehová Jireh. Es en el medio de tu enfermedad que tú puedes ver a Jehová Rafa. Es en medio de tu batalla que tú puedes ver a Jehová Nisi. Porque ni siquiera la persecución el Señor la desperdicia. Porque a mayor persecución, mayor revelación. Así que si usted está sufriendo persecución, amárrese los cinturones, porque es que viene una revelación. Porque es que viene algo. Yo voy a ver a Dios diferente. Yo voy a poder verlo con mis propios ojos. Ya yo no voy a estar andando los domingos de lo que oigo de la palabra, sino que de lunes a sábado yo voy a estar viendo con mis propios ojos quién Dios es. Porque es que hay una revelación. Hay una revelación. Dice la palabra que aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job nunca condenó a sus amigos, nunca los maldijo. Pero Dios estaba llevando cuenta. Job no necesitó levantar un clamor a Dios, porque ya Dios estaba viendo lo que le había pasado a Job. Dice que Dios dice: ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Oiga bien, para estos amigos liberarse, Job tuvo que orar por ellos. No importa lo que se ha levantado en nuestra contra, usted y yo tenemos que orar por aquellos que nos han atacado.
Jehová orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar maamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Hay algo precioso aquí. Dice a partir del versículo 10 que quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Para mí, la gloria postrera es mayor que la primera. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. La bendición de Jehová no se desató hasta que Job no oró por aquellos que le hicieron un daño. Tú me dices, Pastor Antonio, es que usted no sabe lo que yo he pasado. Usted no sabe lo que me ha sucedido. Usted no sabe lo que el médico me dijo. Usted no sabe de mi familia. Usted no sabe de mi pasado. Y tienes razón, yo no lo sé. Pero la palabra me dice, y esto tiene 2 vertientes. Dios no solamente le devolvió a Job, sino que le duplicó. Porque es que hay algo que tú tienes que entender. Dios no le dio a Job las hijas que perdió, Él le dio nuevas hijas. Dios no le dio a Job el ganado que había perdido, le dio un ganado nuevo. El problema es que tú todavía estás anhelando cosas que perdiste en el pasado cuando Dios quiere darte algo nuevo. Por eso es que en Isaías dice, mira que estoy haciendo algo nuevo. Tú estás añorando lo que perdiste en tu pasado cuando Dios te dice que yo tengo un futuro. Tú estás anhelando la salud de ayer cuando Dios dice que yo tengo una nueva salud. Tú estás anhelando los bienes que perdiste y Dios te dice que yo te doy algo nuevo. Dios no te dará lo que perdiste, pero Dios redimirá lo que se te quitó. Pero tienes que creer. ¿Qué hizo Job? Iglesia, y lo escribí para decirlo bien. Yo quiero que por un momento dejemos de leer la historia de Job como un simple relato bíblico. Porque ahí está el error de nosotros los creyentes. Leemos la Biblia como un relato bíblico. Dejemos de leer la historia de Job como un simple relato bíblico y comencemos a verla como si estuviéramos frente a Job, como si estuviéramos en un caso real. Porque si Job viviera hoy, no solamente estaría en los libros de la Biblia, sino que debería de estar en un hospital. Los médicos lo examinarían, los especialistas discutirían su condición y probablemente llegarían a una conclusión y dirían: este hombre está viviendo en las condiciones más extremas que un cuerpo puede soportar. La Biblia dice que él tenía llagas malignas desde la planta de los pies hasta la cabeza. Dice que su piel estaba agrietada, ennegrecida,
llena de gusano y de costras. El dolor de él era constante. El ardor le consumía los huesos. No podía dormir, tenía pesadillas. Su cuerpo estaba debilitado y su mente agotada. No era un malestar breve, no era una incomodidad pasajera, era un sufrimiento total. Era un sufrimiento físico, emocional, mental y espiritual. Y hoy algunos dicen, quizás lo que tenía era lepra. Quizás dirían, no, lo que tenía era una psoriasis severa. No, lo que tenía es que era una enfermedad autoinmune, una infección avanzada. Pero aún así, ningún diagnóstico que usted y yo podamos decir el día de hoy encaja completamente con lo que estaba sucediendo en Job. Porque lo que Job estaba viviendo no era un caso simple. Era un colapso completo de su cuerpo, su alma, su mente y su espíritu. Estaba acompañado de una angustia profunda del alma. Y por si fuera poco, Job no solamente estaba enfermo, estaba solo. Estaba aislado, señalado, incomprendido. Sus amigos llegaron, pero no para levantarlo, sino para juzgarlo. Intentaron explicar el dolor de Job con la lógica humana y terminaron completamente equivocados. Porque hay dolores que no se explican con lógica humana. Hay procesos que no caben en la mente humana. Y escúchame bien, y lo escribí para que lo entiendas. Este es el punto. Job estaba completamente quebrantado, pero no estaba roto. Su cuerpo estaba destruido, pero su fe seguía viva. Su entorno estaba colapsado, pero su identidad permanecía firme. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de Job el día de hoy. Que puedes estar pasando por un dolor que nadie entiende, que puedes estar viviendo una batalla que no tiene explicación, que puedes sentirte agotado, cansado, sin fuerzas. Pero mientras Dios siga siendo Dios, usted no está roto, estás en proceso. Y hoy tienes que aprender que aún en medio del dolor más profundo, aún en la presión más intensa, aún en la temporada más oscura, Dios está formando algo en ti. Dios está haciendo algo en ti. Estás quebrantado, pero no estás roto. Dios puede coger cada pieza rota de tu vida y hacer una obra maestra, que así como hizo con Job, tomó los pedazos de Job y hoy se está hablando de Job miles de años después. Amados, me encanta como dice Salmos 8:2 en la Nueva Versión Internacional. La palabra de Dios dice: con la alabanza que brota de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, has construido una fortaleza para silenciar al enemigo y al vengativo. Yo sé que esto te pasó de alto y no entendiste, porque es que si tú te fijas en la palabra, otra palabra que se usa para fortaleza es vallado. Había un vallado que protegía a Job. La palabra me dice que el vallado se levanta a través de la alabanza, y ese vallado silencia al enemigo y al vengativo. Tú hoy me puedes decir, es que usted no sabe el ataque, usted no sabe lo que está sucediendo, pero yo sí sé que si usted puede levantar una alabanza, Dios levantará un vallado, porque la palabra a mí me dice que Él habita en medio de la alabanza. Así que yo no sé cuál es tu dolor, yo no sé cuál es tu quebranto, yo no sé cuál es tu situación, pero yo sí sé que si usted necesita el día de hoy levantar un vallado, si yo fuera usted, yo me saliera del asiento y diera una alabanza, porque es a través de su alabanza que Él creará un vallado y lo libertará, no solamente del enemigo, sino también del acusador. Así que el día de hoy yo te digo que tienes
para hacerlo, tienes que hacerlo a través de tu alabanza. Yo no sé cuál es tu dolor. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es tu diagnóstico médico. Yo he pasado por un proceso en estos últimos meses. Aquellos que no lo saben, mi mamá le descubrieron 3 tumores cancerosos en el cerebro. 3 tumores cancerosos en el cerebro. La operaron. Cuando la operaron, le dijeron a mis hermanos: ella no va a volver a hablar, va a necesitar terapia, no va a poder caminar. Fui, estaba quebrantado, estaba roto, no sabía qué decir. Gracias a Dios que puso esa ayuda idónea. Y la pastora me dijo: vaya y ore. Y oré por ella. Oré por ella. A los 2 días mi mamá me llamó que estaba en la casa, no necesito terapia. Nos gozamos, celebramos, incluso aquí celebramos. Pero oiga bien, hace como un mes y medio atrás, la mamá mía recayó. Yo la fui a visitar y ella ni siquiera podía estar despierta. Empezó a ir marcha atrás. Yo la llamé hace como 2 semanas. No habló. Había perdido la capacidad de hablar. Hope. Dios mío, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué están sucediendo estas cosas? Pero yo tuve que tomar una decisión, y esa decisión la vas a tener que tomar tú el día de hoy. Yo no sé cuál es tu proceso, pero yo tenía una de 2 decisiones que tomar: o creer la promesa de Dios, o creer la mentira del enemigo. Yo podía creer que Dios había sanado a mi mamá, o podía creer que fue una falsa esperanza. ¿Qué yo decidí hacer? En ese periodo de tiempo, el Señor puso una adoración en mí, que es la adoración que se llama Es Él. Es Él por quien estoy gastando mi vida. Y en medio de esa adoración, yo recordé: ¿a quién es que yo le creo? Y le seguí creyendo a Dios. Llamo a mi mamá, no habla. Le digo a mis hermanos: no sabemos qué está pasando, los médicos no entienden, creen que los medicamentos. El sábado pasado llamé a mi mamá, esperando que no iba a hablar, esperando que me dijeran que todavía seguía igual. Yo tuve una conversación de 20 minutos con mi mamá. Dios puso una adoración en mi corazón y yo no la he soltado. Alguien aquí ha soltado su adoración. Alguien aquí ha dejado que el dolor les haga olvidar quién Dios es. Parafraseando, Job dice: aunque Dios me matare, aún así yo lo adoraré. Y hoy alguien tiene que tomar esa posición de adoración. Primero que todo, quizá alguien hoy tiene que entregarle su vida a Jesús. Quizá alguien aquí el día de hoy tiene que reconocer: he estado tratando navegar mi vida por mi propia cuenta, yo necesito de Jesús. Y si ese eres tú, yo te voy a retar a que hagas algo que nunca habías retado a alguien a hacer. Y es que si hoy
tú reconoces que tienes que darle tu vida a Jesús, pases al frente. Si hoy tú reconoces, he estado mucho tiempo caminando mi vida solo, yo quiero que tú pases al frente. Y no es para señalarte, no es para acusarte, es para que oremos contigo. Yo no voy a hacer esto más largo de lo que tiene que hacer, porque el llamado, yo entiendo, sí es algo personal, pero yo entiendo también algo que tiene que ser algo público, porque la palabra dice: si confesares con tu boca. Y usted sentado en su asiento con los ojos cerrados no está confesando con su boca. Así que si hoy alguien está en este lugar y dice: hoy le entrego mi vida a Jesús, yo quiero que pases al frente. No voy a durar mucho, voy a contar hasta 3 solamente una vez. 1, 2 y 3. Si alguien está aquí hoy dice: Jesús, te doy mi vida, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego lo que soy, te entrego. Hay algo que sucede, amados, y yo sé que esta parte le da temor a muchas personas, porque creen que estamos aquí por el que dirán. Mírenme a mí. Yo soy imperfecto, yo tengo mi pasado, yo tengo marcas, pero yo sé que cuando le entregué mi vida a Jesús, Él me hizo una nueva criatura. Y ya mi pasado no me define, mis errores no me definen. El que me define es el que está sentado en el trono, y Él me llama hijo. Si estás en casa y el día de hoy el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, queremos hacer una oración contigo. Solamente abramos nuestro corazón a Jesús y digamos: Señor Jesús, te presento mi corazón, te entrego mi vida. Reconozco que soy un pecador, pero el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te reconozco y te declaro como mi Señor y Salvador, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Nunca más quiero ser igual y nunca más quiero volver atrás. Amado, si tú hiciste esa oración de todo corazón, acércate a uno de los trabajadores de altar. Cualquier cosa que la que estés pasando el día de hoy, acércate a un trabajador de altar, porque queremos orar contigo. Queremos ayudarte a llevar esas cargas. Pero el día de hoy, el segundo llamado que yo hago es a todo aquel que está roto, a que venga al frente y adoremos junto al Señor. Si tu familia está rota, tu matrimonio, tu salud, tus finanzas, tu trabajo, sea lo que sea, atrévete a levantar un vallado y vamos a hacerlo a través de la adoración. Amén. Así que vamos a adorar. Señor amado, toca los corazones, toca las mentes y haz tú lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús. Amén. Nuevos visitantes, los espero más tarde en el Welcome Center. Vamos todos a adorar a Dios. Declaro el nombre de Jesús ahora sobre cada mente y corazón. Sé que encuentro paz en su presencia, lo declaro.